En los últimos años, ha surgido un movimiento religioso que está captando la atención de miles de personas en todo el mundo. Sus seguidores afirman que han encontrado una verdad más inclusiva y tolerante, alejándose de las enseñanzas tradicionales del cristianismo. Lo más impactante es que entre sus filas hay líderes espirituales, pastores e incluso creyentes que antes defendían con firmeza la fe en Jesucristo. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Qué enseñanzas promueve esta nueva religión y por qué tantos están cayendo en su red? Hoy vamos a desenmascarar los pilares de esta corriente, comparándolos con lo que realmente dice la Biblia. Si eres cristiano, este video es una advertencia urgente. Si no lo eres, quizás descubras verdades que nunca antes habías considerado. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a Viaje Divino, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para no perderte contenido como este. Y ahora dime, ¿crees que todas las religiones llevan a Dios? Déjame tu opinión en los comentarios. Desde el principio de la humanidad, el hombre ha buscado respuestas sobre su propósito, su destino y su relación con lo divino. Las religiones han surgido con el fin de guiar a las personas en su conexión con Dios, pero a lo largo de la historia también han sido distorsionadas, manipuladas e incluso reinventadas para ajustarse a las preferencias humanas. Hoy estamos presenciando el auge de un nuevo movimiento espiritual que, bajo la apariencia de inclusión y amor, está desviando a muchos de la verdad bíblica. Una de las creencias fundamentales de esta nueva religión es la idea de que todos los caminos llevan a Dios. En otras palabras, no importa en qué creas, cómo vivas o qué doctrina sigas, porque al final todos llegaremos al mismo destino. Esta afirmación suena atractiva y reconfortante, pero plantea una pregunta crucial. ¿Realmente es lo que enseña la Biblia? La palabra de Dios es clara al respecto. En Juan 14:6, Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración es categórica. Jesús no dijo que era uno de los caminos, sino el único. En un mundo donde se predica que cada quien puede crear su propia verdad, este versículo se convierte en un obstáculo para quienes desean una espiritualidad sin compromisos. El problema es que esta nueva religión promueve una visión del cristianismo que elimina la exclusividad de Jesús. Se les dice a las personas que pueden seguir cualquier camino, el budismo, el hinduismo, el islam o incluso una espiritualidad sin Dios, y que todo es válido siempre y cuando haya amor y buenas intenciones. Pero la Biblia nos advierte de esto. En Mateo 7:13-14, Jesús habló sobre el camino angosto que lleva a la vida y el camino ancho que lleva a la perdición. Este nuevo movimiento religioso empuja a las personas hacia ese camino ancho, donde no hay arrepentimiento, no hay necesidad de obedecer a Dios, y todo se centra en lo que nos hace sentir bien. Pero la realidad es que la fe cristiana no es una cuestión de comodidad o adaptación cultural, sino de verdad eterna. La trampa del relativismo espiritual. Otro pilar de esta nueva creencia es la idea de que nosotros somos el centro de la voluntad de Dios. Es decir, que Dios existe para servirnos, para cumplir nuestros deseos y para hacernos felices en nuestros propios términos. Esta perspectiva cambia completamente la relación entre el Creador y la creación, haciendo que el hombre se convierta en el foco principal, en lugar de Dios. Este concepto se ha filtrado incluso en muchas iglesias, donde se predican mensajes motivacionales que enfatizan la autoayuda en lugar del arrepentimiento y la santidad. Se escucha con frecuencia frases como: «Dios quiere que cumplas tus sueños. Eres un hijo del Rey, así que todo lo que pidas te será concedido. Declara con tu boca y será hecho». Pero, ¿qué nos dice realmente la Biblia?
Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La voluntad de Dios no gira alrededor de nuestros deseos personales, sino de su propósito eterno. Cuando Jesús enseñó a orar en Mateo 6:10, dijo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No, hágase mi voluntad. Esta enseñanza distorsionada ha generado una fe superficial, donde muchos creen que si algo no les gusta o no les conviene, pueden simplemente ignorarlo y Dios lo seguirá bendiciendo igual. Se ha reemplazado el llamado al sacrificio y la obediencia con la falsa idea de que Dios solo quiere nuestra felicidad y no nuestra santidad. Un Dios sin justicia. Otro de los postulados peligrosos de esta nueva religión es la creencia de que Dios perdona sin arrepentimiento. Según esta idea, el pecado ya no es un problema, porque Dios es amor, y por lo tanto no hay necesidad de confesar, cambiar ni rendir cuentas. Es cierto que Dios es amor, pero también es justicia. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La clave aquí es si confesamos. No se trata de vivir como queramos y esperar que Dios nos pase todo por alto. Esta creencia errónea es peligrosa porque da a las personas una falsa seguridad. Se les dice que no importa lo que hagan, Dios igual los aceptará sin exigir ningún cambio. Como resultado, muchos han abandonado el concepto de pecado, han dejado de lado la santidad y han adoptado un estilo de vida donde todo es relativo. Jesús nunca predicó un evangelio sin arrepentimiento. Su primer mensaje en Mateo 4:17 fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo: vivan como quieran, Dios los ama igual. Esta falsa enseñanza ha llevado a muchas personas a pensar que pueden seguir pecando sin consecuencias. Sin embargo, la Biblia nos advierte que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dios es amor, pero también justicia. El último pilar de esta nueva creencia es la idea de que Dios es solo amor. Se nos dice que Dios no juzga, no castiga, y que su amor lo cubre todo sin importar lo que hagamos. Sin duda, Dios es amor. 1 Juan 4:8 lo afirma claramente, pero este mismo Dios que es amor también es santo, justo y celoso. Hebreos 12:29 nos dice: nuestro Dios es fuego consumidor. Apocalipsis 20:12-15 describe el juicio final, donde aquellos que no estén en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. El amor de Dios no anula su justicia. Si fuera así, entonces no habría necesidad de un juicio, ni de la cruz, ni del sacrificio de Cristo. Pero esta nueva religión quiere un Dios hecho a la medida del hombre, un Dios que no disciplina, que no exige nada, que solo existe para afirmar nuestras decisiones, sin importar si están bien o mal. En Jeremías 23:16-17, Dios advierte sobre los falsos profetas que predican solo lo que la gente quiere escuchar. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen continuamente a los que me desprecian: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. ¿No es exactamente lo que estamos viendo hoy? Un evangelio diluido, donde el pecado ya no se menciona, el juicio de Dios se ignora y solo se habla de bienestar y prosperidad. Este es el peligro de esta nueva religión. No solo está engañando a miles, sino que también está alejando a las personas de la verdad del evangelio. Y lo peor de todo,
Esto apenas comienza. Lo más preocupante de esta nueva religión es que no se presenta como una ideología radical o como una secta separada del cristianismo. Al contrario, se infiltra sutilmente dentro de iglesias, ministerios y comunidades de creyentes, disfrazándose de un mensaje de amor, inclusión y modernidad. Su estrategia no es atacar la fe cristiana de manera abierta, sino modificarla poco a poco, quitando lo que consideran incómodo y reemplazándolo con enseñanzas más atractivas para el mundo moderno. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que tantos cristianos, pastores y líderes religiosos estén adoptando estas creencias sin darse cuenta? El sutil proceso de engaño. La manipulación de la verdad no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que sigue un patrón bien definido. Primero, se introducen pequeños cambios en la enseñanza bíblica presentados como ajustes para hacerla más comprensible y accesible. Luego, se relativizan doctrinas esenciales, sugiriendo que no son tan importantes o que pueden interpretarse de diferentes maneras. Finalmente, se elimina por completo cualquier mensaje que pueda resultar ofensivo o que no se ajuste a la cultura actual. Un claro ejemplo de esto es la forma en que se ha cambiado la percepción del pecado. Antes, la enseñanza cristiana dejaba en claro que el pecado separa al hombre de Dios y que la única forma de reconciliación es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero en esta nueva religión, el pecado es visto como un concepto arcaico, innecesario e incluso dañino para la autoestima de las personas. En muchas iglesias ya no se predica sobre el pecado, el juicio de Dios o la necesidad de arrepentimiento. En su lugar se habla de autoayuda, de motivación personal y de cómo Dios quiere que cada persona descubra su mejor versión. Si bien es cierto que Dios tiene planes de bien para sus hijos, la idea de que podemos vivir sin someternos a su voluntad y seguir recibiendo sus bendiciones es una mentira peligrosa. Pablo advirtió sobre esto en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ha llegado. Las personas no quieren escuchar que necesitan arrepentirse, que deben abandonar sus pecados y someterse a Dios. Prefieren un mensaje cómodo, que les diga que están bien como están y que Dios los ama sin importar cómo vivan. La religión de la autoidolatría. Un aspecto clave de esta nueva creencia es su enfoque en el yo. Todo gira en torno a lo que la persona siente, lo que desea y lo que le parece correcto. El objetivo ya no es glorificar a Dios, sino sentirse bien consigo mismo. Esto se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, en la forma en que la oración ha cambiado. Antes, la oración era un acto de comunión con Dios, donde el creyente buscaba su voluntad y presentaba sus necesidades con humildad. Ahora, en muchas iglesias influenciadas por esta nueva enseñanza, la oración se ha convertido en una herramienta para exigir bendiciones, decretar prosperidad y reclamar promesas sin importar el contexto bíblico. El Evangelio de la Prosperidad ha sido uno de los principales impulsores de esta ideología. Se ha enseñado a las personas que su nivel de fe se mide por su éxito financiero, su salud y su bienestar material. Si alguien no prospera, es porque le falta fe o porque no ha declarado lo suficiente. Esta enseñanza contradice directamente las palabras de Jesús en Mateo 6, 19, 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El cristianismo nunca ha sido sobre acumular riquezas o alcanzar éxito terrenal. Ha sido sobre negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo,
Mateo 16:24. Pero este mensaje es impopular en un mundo donde la comodidad y el placer son prioridad. La peligrosa normalización del pecado. Otro aspecto alarmante de esta nueva religión es su intento de normalizar el pecado. Se nos dice que Dios no juzga, que todo es relativo y que lo único importante es el amor. Como resultado, se han eliminado muchas de las enseñanzas morales de la Biblia para no ofender a nadie. El problema es que cuando se elimina el concepto de pecado, también se elimina la necesidad de un Salvador. Si nadie es pecador, entonces nadie necesita a Cristo. Esta es precisamente la estrategia del enemigo: hacer que la gente crea que no necesita ser salva. Isaías 5:20 nos advierte: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Hoy en día, muchos cristianos han adoptado esta mentalidad sin darse cuenta. Justifican lo que la Biblia llama pecado, argumentando que los tiempos han cambiado y que Dios es amor. Pero Dios no cambia. Su palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Este engaño también ha afectado la predicación del Evangelio. Antes, el mensaje central era la cruz, que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó y nos ofrece salvación. Ahora, en muchas iglesias, se habla más de éxito, crecimiento personal y autoestima que del sacrificio de Cristo. Se ha reemplazado la cruz con un mensaje de empoderamiento humano. El precio de seguir la verdad. El verdadero cristianismo nunca ha sido popular. Jesús lo dejó claro en Juan 15:18-19. «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece». Si vivimos conforme a la verdad de Dios, enfrentaremos rechazo. No seremos bien vistos por quienes han adoptado esta nueva religión de conveniencia. Seremos acusados de intolerantes, fanáticos y anticuados. Pero debemos recordar que la verdadera fe no se trata de ser aceptados por el mundo, sino de agradar a Dios. Jesús dijo en Mateo 7:21-23, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y entonces les declararé, «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Es posible estar dentro de una iglesia, usar lenguaje cristiano y hablar de Dios, pero aún así estar lejos de Él. Lo que define a un verdadero creyente no es su conocimiento religioso, sino su obediencia a la voluntad de Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos siguiendo a Cristo o estamos siguiendo una versión modificada del cristianismo que nos hace sentir cómodos? Porque en este tiempo de engaño solo hay dos caminos: el camino angosto que lleva a la vida y el camino ancho que lleva a la perdición. Y lo más aterrador de todo es que muchos que creen estar en la verdad, en realidad están en el camino equivocado. Uno de los mayores problemas de esta nueva religión es que ha logrado persuadir a muchos cristianos bien intencionados. No solo ha infiltrado iglesias, sino que también ha influenciado la forma en que muchas personas interpretan la Biblia. La manipulación del lenguaje y la tergiversación de las Escrituras han sido claves en este proceso de engaño. Hoy en día encontramos personas que afirman seguir a Cristo, pero al mismo tiempo niegan las verdades fundamentales de la fe. Dicen creer en la Biblia, pero reinterpretan sus enseñanzas para que se alineen con la cultura moderna. Se aferran a frases como «Dios es amor» para justificar cualquier comportamiento, ignorando que Dios también es santo y justo.
¿Cómo reconocer el engaño? La pregunta clave es, ¿cómo podemos identificar cuando una enseñanza se está desviando de la verdad bíblica? Existen señales claras que nos advierten cuando algo no es de Dios, y es fundamental que estemos atentos a ellas. 1. Un evangelio sin cruz. El centro del cristianismo siempre ha sido la cruz. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos salvación. Sin embargo, en muchas iglesias influidas por esta nueva religión, la cruz ha sido minimizada o completamente eliminada de la predicación. En lugar de hablar del sacrificio de Cristo, se enfocan en cómo Dios puede ayudarnos a mejorar nuestra vida terrenal. Se predican mensajes sobre éxito, felicidad y prosperidad, pero casi nunca se menciona el costo de seguir a Jesús. Jesús fue claro en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo no es algo popular en esta generación. Hoy en día se nos dice que debemos descubrirnos, amarnos y aceptarnos tal como somos. Pero Jesús nos enseñó lo contrario. Debemos morir a nosotros mismos para poder seguirlo. 2. Un Dios sin justicia. Otra señal del engaño es cuando se predica un Dios que solo ama, pero que nunca juzga. Se enfatiza su gracia, pero se omite su santidad. Este tipo de enseñanza da a las personas una falsa seguridad, haciéndolas creer que pueden vivir como quieran sin consecuencias. Pero la Biblia nos advierte en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios no tomara en serio el pecado, no habría necesidad de la cruz. El hecho de que Jesús tuvo que morir en nuestro lugar demuestra que el pecado es algo grave. Pero en esta nueva religión, el pecado ha sido redefinido. Se nos dice que todo es relativo, que no debemos juzgar y que cada persona puede vivir según su propia verdad. Esto es exactamente lo que ocurrió en los tiempos de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25. 3. Una fe basada en sentimientos. Otra característica de este movimiento es que pone demasiado énfasis en los sentimientos. Se nos dice que lo más importante es lo que sentimos en nuestro corazón. Sin embargo, la Biblia nos advierte en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La verdad de Dios no se basa en nuestras emociones. No importa si algo nos parece correcto, lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Pero esta nueva religión promueve una fe subjetiva, donde cada persona puede interpretar la Biblia a su manera. Se enseña que Dios habla a cada persona de forma diferente, permitiéndoles hacer lo que les haga sentir bien. Esto ha llevado a la creación de una fe personalizada, donde las personas siguen a un Dios que ellos mismos han diseñado, en lugar del Dios verdadero. ¿Por qué tantos cristianos están siendo engañados? Muchas personas caen en esta nueva religión porque buscan un cristianismo sin compromiso. Quieren los beneficios de la fe, pero sin el sacrificio que implica seguir a Cristo. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino de la verdad nunca ha sido fácil. Requiere obediencia, renuncia y sumisión a Dios. Pero la mayoría de las personas prefieren un camino ancho, sin restricciones ni exigencias. Otra razón por la que muchos están siendo engañados es la falta de conocimiento bíblico. En Oseas 4:6, Dios dice, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Cuando las personas no estudian la Biblia, se vuelven vulnerables a falsas doctrinas. Creen cualquier cosa que suene espiritual o atractiva,
sin examinar si es bíblicamente correcta. Además, vivimos en una época donde el entretenimiento ha reemplazado la enseñanza profunda. Muchas iglesias han cambiado la predicación sólida por espectáculos emocionales, donde lo más importante es que la gente se sienta bien. Esto ha creado una generación de creyentes inmaduros que no pueden discernir entre la verdad y el error. ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Ante este panorama, la pregunta clave es: ¿qué podemos hacer para no ser arrastrados por esta corriente? La respuesta está en la palabra de Dios. Debemos aferrarnos a la verdad bíblica y permanecer vigilantes. Aquí hay 3 pasos fundamentales. 1. Volver a la Escritura. La única forma de reconocer el error es conocer la verdad. Debemos leer la Biblia con profundidad, estudiándola en su contexto y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. En Hechos 17:11 se nos dice que los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Debemos hacer lo mismo, comparar cada enseñanza con la Biblia para asegurarnos de que es verdadera. 2. Orar por discernimiento. El enemigo es astuto y sabe cómo disfrazar la mentira para que parezca verdad. Por eso, necesitamos pedirle a Dios discernimiento espiritual. Santiago 1:5 nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». No podemos confiar en nuestra propia lógica o entendimiento. Solo el Espíritu Santo puede revelarnos lo que es verdadero y lo que es falso. 3. Permanecer en comunión con verdaderos creyentes. La fe cristiana no se vive en soledad. Necesitamos estar rodeados de hermanos en la fe que compartan el mismo compromiso con la verdad. Hebreos 10:25 nos exhorta: «No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». Si queremos permanecer firmes, debemos buscar una comunidad de creyentes que enseñe la palabra sin compromisos. El gran peligro: el avance de esta nueva religión no es solo un problema teológico, es una señal de los tiempos. La Biblia nos advierte que, en los últimos días, muchos se apartarán de la fe y seguirán doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Estamos viendo la apostasía en acción. Multitudes están abandonando el verdadero evangelio por un mensaje de conveniencia. Y lo más preocupante es que esto es solo el principio. Si observamos con atención, veremos que esta nueva religión no es realmente algo nuevo. A lo largo de la historia han existido movimientos que han tratado de suavizar o modificar la palabra de Dios para hacerla más aceptable para la sociedad de su época. Sin embargo, lo que diferencia a este fenómeno actual es la velocidad con la que se ha expandido y su capacidad para infiltrarse en todos los niveles de la Iglesia. En décadas pasadas, la línea entre el cristianismo verdadero y las falsas enseñanzas era más clara. Hoy en día, la confusión es mayor que nunca. Líderes que antes predicaban el evangelio con valentía, ahora promueven mensajes ambiguos, evitando hablar de temas que podrían ser considerados polémicos. Las congregaciones han pasado de ser centros de enseñanza de la palabra a convertirse en espacios de entretenimiento, donde lo importante es atraer a las masas, aunque eso signifique diluir el mensaje de Cristo. La iglesia modernizada o la iglesia comprometida. Muchos defienden esta nueva religión argumentando que la iglesia debe evolucionar con el tiempo, adaptándose a las necesidades de la sociedad actual. Aseguran que la iglesia tradicional ha sido demasiado estricta y que es necesario ofrecer un mensaje más inclusivo y positivo para atraer a más personas. Pero la pregunta es, ¿quién debe cambiar? ¿La iglesia para adaptarse al mundo o el mundo para alinearse con la verdad de Dios? En Romanos 12:2,
Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nunca ha pedido que su palabra se adapte a los tiempos. Al contrario, Él nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, a ser sal en un mundo que ha perdido su sabor. Mateo 5, 13, 16. Cuando la iglesia se moderniza a costa de comprometer la verdad, deja de ser iglesia, se convierte en una institución humana sin poder espiritual, sin dirección divina y sin la capacidad de transformar vidas. Jesús no nos llamó a hacer que el cristianismo fuera popular. Nos llamó a ser discípulos, a predicar la verdad, sin importar si es aceptada o rechazada. Un evangelio sin persecución. Otra razón por la que esta nueva religión ha ganado tanta aceptación es porque elimina el costo de seguir a Cristo. Jesús dejó claro que el cristianismo verdadero traería persecución. En Juan 15, 18, 20 dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El apóstol Pablo también lo afirmó en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sin embargo, esta nueva religión enseña lo contrario. Se nos dice que podemos ser cristianos sin enfrentar oposición, que podemos ser amigos del mundo y de Dios al mismo tiempo. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿qué vamos a hacer frente a esta ola de engaño? Porque esta nueva religión no es solo una tendencia pasajera, es un movimiento que está cambiando la forma en que las personas perciben a Dios, la fe y la salvación. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habría una gran apostasía, un alejamiento masivo de la verdad. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos viendo este cumplimiento ante nuestros ojos, un evangelio diluido, sin cruz, sin arrepentimiento y sin la autoridad de Cristo. Un mensaje diseñado para hacer que la gente se sienta bien, pero que no transforma corazones ni salva almas. La importancia de permanecer firmes. No podemos darnos el lujo de ser tibios. Jesús fue contundente en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El mayor peligro de esta nueva religión es que no parece mala. No es un ataque directo contra Dios, sino una distorsión sutil de la verdad. Y es precisamente esa sutileza lo que la hace tan peligrosa. Por eso, debemos tomar una decisión. O seguimos la verdad absoluta de la palabra de Dios, aunque nos cueste rechazo y oposición, o nos acomodamos a un cristianismo fácil, sin compromiso, sin transformación y sin salvación. Jesús nos dijo que no podemos servir a dos señores. Mateo 6:24. O seguimos a Cristo con todo nuestro ser, o terminaremos atrapados en esta nueva espiritualidad que solo ofrece una falsa sensación de paz, pero que al final conduce a la separación de Dios. ¿Cómo protegernos de este engaño? Dios nos ha dado herramientas para resistir la mentira y permanecer en la verdad. Aquí hay 4 cosas que debemos hacer. 1. Permanecer en la palabra de Dios. No podemos confiar en la opinión de los demás. Debemos conocer la Biblia por nosotros mismos. En Juan 8:31-32, Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La única forma de evitar ser engañados es estar arraigados en la palabra. 2. Buscar el Espíritu Santo. No podemos confiar solo en nuestra lógica. Necesitamos discernimiento espiritual. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad. Si queremos distinguir entre la verdad y el error, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. 3. Rodearnos de verdaderos creyentes. La fe no se vive en aislamiento. Necesitamos la comunión con hermanos en la fe que nos animen a seguir a Cristo sin compromisos. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos. 4. No temer el rechazo del mundo. Jesús nos advirtió que seríamos perseguidos por su causa. No debemos temer ser diferentes. En Mateo 5:10, Jesús dijo: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que está en juego aquí no es una simple diferencia de opiniones religiosas. Es nuestra eternidad. No podemos permitirnos jugar con nuestra fe. En Mateo 7:21-23, Jesús dio una advertencia escalofriante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Habrá muchas personas que pensarán que estaban siguiendo a Dios, pero al final descubrirán que nunca lo conocieron realmente. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión. ¿Seguirás la verdad de Cristo, aunque sea difícil, o te dejarás arrastrar por una fe cómoda pero vacía? El engaño es real, pero también lo es la verdad de Dios. No te quedes con dudas. Investiga, ora y examina las Escrituras. Y sobre todo, decide seguir a Cristo sin compromisos. Si este video te ha hecho reflexionar, no olvides dejar tu me gusta, escribir tu opinión en los comentarios y suscribirte a Viaje Divino. Activa la campana de notificaciones para no perderte más contenido que fortalecerá tu fe. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.